ya me había quedado un poco con las ganas la vez pasada y hoy lo armé. Vine con dos compañeras, Noé y la Colo. Hola. ¿Quieren presentar? Buenas, ¿Cómo andan? buenas, bienvenidas a los estudios Eduardo Candreva de Radio Futura. Gracias. Gracias. Medio como que voy a dejar que se presenten a ustedes mismas. Un poco mi idea era poder venir acá a charlar y un poco para contar y difundir todo el trabajo que hacen. Y un poco con algunas preguntas para poder charlar acerca del movimiento de la desmanicomialización y algunas preguntas que empezaron a hacerse que me parecen más que interesantes en torno a las relaciones entre la desmanicomialización y el feminismo. Que bueno, acá tiraron un poco las primeras piedras las chicas y me parecía que estaba buenísimo poder contarlo. Así que bueno, las dejo. Preséntense nomás. Bueno, arranco yo. Bueno, yo soy Noelia, comunicadora social. No sé, arranqué a conocer el mundo de la desmanicomialización allá por el 2011 más o menos. A través, de una práctica de la Facu me metí y en una sala en el hospital y ahí con un grupo de gente que ya laburaba, arrancamos a trabajar. Yo particularmente al laburar con los trabajadores, de ahí de esa sala. ¿En dónde era? En el hospital de Romero, de Claro. Melchor Romero, en la parte de salud mental. Bien, y también estamos con... La Colo. También un recorrido medio parecido, nos conocimos también ahí en los pasillos del hospital y en la facultad. Yo vengo de otra organización que se llama Desheredados de la Razón, que ahora, confluyó un poco en lo que es el movimiento por la desmanicomialización en Romero. Que la actividad más importante de ese grupo fue durante varios años hacer talleres en el hospital de Romero con la gente que está internada y entre otras cosas hacer producciones como, por ahí las que comentaba Lu, que una es un pequeño libro de relatos de nosotros, del grupo, a través de los años, porque se hizo durante varios años, que un poco la idea fue, a diferencia de otras oportunidades que habíamos hecho producciones con la gente que está ya internada en el hospital, esta vez quisimos enfocarnos un poco en las cosas que nos pasaban a nosotros los que vamos de afuera. Y si bien hablamos de lo que es la realidad del manicomio y de lo terrible y de las condiciones inhumanas de vida que se encuentran las personas, nos enfocamos también bastante en lo que han sido nuestros sentires, nuestras implicaciones en esos procesos, y en cómo lo hemos ido llevando y cómo nos hemos ido encontrando y cómo hemos ido armando redes que tienen mucho que ver también con la lucha y con la militancia y al mismo tiempo con lo afectivo y con las contenciones múltiples. Claro, de ahí por ahí me imagino que surgió esto de tener una perspectiva de género a la hora de pensarse como interventoras con los internados del hospital. Sí, en realidad, no sé, es capaz que, qué sé yo, hablo por mí. En realidad me parece que lo que pasa un poco en este ámbito de organización, como por ahí pasa en otros, es que sigue siendo un tema un poco pendiente tal vez, como organizaciones, como debates, como intentos de líneas de trabajo en ese sentido. Entonces, con Noé nos interesó encontrarnos un poco desde ahí, y si bien lo hicimos desde adentro de esas organizaciones, lo hicimos también medio cuenta propia, para poder ir un poco reponiendo algunas preguntas que nos habíamos ido haciendo en ese tiempo, y la verdad que en principio podríamos decir que no son más que preguntas, porque no hay grandes respuestas en esa producción tampoco, sino tuvo que ver un poco también con encontrar las particularidades con las que viven las mujeres que atraviesan la situación del encierro manicomial y la situación de la condición de locura, podríamos decir. Entonces, a raíz de eso empezaron las preguntas: ¿qué era lo que nos diferenciaba? ¿Qué era lo que nos enloquecía de la sociedad en la que vivimos a las mujeres? Y en contextos, que es un poco lo que planteamos ahí, en contextos donde reina la violencia, hacia nosotras, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestros sentires y pensares, qué hacíamos con eso y cómo nos encontrábamos con eso.
Sí, a mí me parecía que la pregunta que de alguna manera sintetiza de manera disparadora ¿es lo mismo ser loca que loco? Para mí como que encerraba un poco sintetiza más que encerraba, habría. Sí, me gustaría que primero hagamos un breve paneo de qué es esto de la desmanicomialización y a partir de ahí vayamos tirando cuáles son esas críticas a la manera en que el Estado resuelve, ¿no? con las personas que se encuentran ahí, y a partir de ahí podemos encontrar perdón, estamos más acá, y a partir de ahí podemos encontrar después esas diferencias de género. ¿Qué sería el trabajo por la desmanicomialización? ¿Cuáles son las críticas a la manera en que se están internados hoy las personas? Bien. Bueno, arranco y vamos así, tipo un ping-pong. Bueno, principalmente creemos que tiene que ver con aquellas lógicas de opresión y que de por sí se viven por fuera del hospital, de los hospitales psiquiátricos, pero que están por ahí más expuestas o más gráficamente vistas en los hospitales, ¿no? Que tiene que ver con una normalización, con un modo de ser y de insertarse en la vida social, que si estás por fuera de ellas, digamos, caes, ¿no? por ahí en el cúmulo del loco o de la loca. Eso en términos generales, por ahí podrás decirlo lo más simple. Nosotros hablamos de lógicas manicomiales también para hacer referencia a esas lógicas que se reproducen adentro de los hospitales neuropsiquiátricos, que tienen que ver con la exclusión, con el encierro de la locura, de lo diferente y demás, pero hablamos de lógicas también porque entendemos que son lógicas que reproducimos en el afuera también, y que de alguna forma es lo que posibilita que esos lugares hasta el día de hoy sigan existiendo. Hace algunos años hay una ley que entre lo más importante que dice es que los manicomios se tienen que cerrar y que se tienen que crear dispositivos, digamos, insertos en la comunidad donde las personas puedan acudir para tratar y abordar y trabajar en su salud mental. Por supuesto esa ley no se está cumpliendo, no se estaba cumpliendo, ahora muchísimo menos. Entonces, bueno, en ese escenario y en estos años es también que nos hemos movido en esos bordes de alguna manera, porque también un poco es como muchas leyes, esta cosa, ¿no? Como de la letra tan bonita y bueno, finalmente es muy difícil termina siendo muy difícil de aplicar por falta de decisión política, por todas esas cosas que un poco conocemos. Sí, también por un cambio, digamos, que es necesario que sea un cambio cultural y de eso, de modos de inclusión y a nivel social, digamos, así como la ley de salud mental se promulgó en el mismo año donde se promulgó la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario. Es como que son justamente leyes que vienen a promover un cambio social muy fuerte y entonces, bueno, hay una resistencia también frente a eso, muy fuerte. Y hay una resistencia también muy fuerte por parte de los trabajadores y de la gente que está, ¿no? Del campo psi y la psiquiatría y todo, que bueno, no sé, por ahí incluso... no sé, nosotras, o yo por lo menos, al intentar identificarme como una trabajadora de la salud en algún momento, se encuentra una resistencia muy fuerte, decir, bueno, nosotros no vamos a ser las que, o no estamos acá para diagnosticar ni mucho menos, sino para pensarlo en términos justamente sociales, la problemática en términos más sociales, culturales, pero bueno, sí, todo sigue habiendo una resistencia muy fuerte. Y sí, porque también la aplicación de esta ley o de cualquier ley implica la formación de esos profesionales. O muchas veces queda bueno esto. La letra es muy linda, es muy progre la ley, tiene un montón de cosas muy copadas, pero no se forma a los profesionales o no se labura conjuntamente cómo llevar a cabo eso. Sí. Sí, es un poco de todo también, porque también, bueno, nosotros desde el lado de la comunicación le hemos laburado por ahí más... no solamente desde la perspectiva de la formación de trabajadores y demás, que es fundamental, sino como es un poco lo que decía, ¿no? En términos de cambio cultural, que suena enorme, pero digamos, hay cosas súper concretas que se podrían ir haciendo y que de alguna forma es lo que nosotros intentamos hacer, que tiene que ver con visibilizar a lo que es invisible, quitarle un poco del estigma, un poco del prejuicio, un poco de todas esas cuestiones de que nos damos cuenta que nos encontramos al hablar de la locura, al hablar de salud mental, que seguimos hablando de salud mental solamente como enfermedad y no como procesos de la vida, digamos,
todos ponemos en juego de alguna forma, todos se nos pone en juego nuestra salud mental en la cotidianidad. Entonces un poco nuestra intención ha sido construir mensajes que vayan en ese sentido, como buscar cotidianizar un poco esto de la salud mental, esto de la desmanicomialización, y que todos y todas de alguna forma podamos hablar de esto. Todos tenemos alguna experiencia, todos tenemos en nuestra trayectoria de vida seguramente cosas que se entrecruzan todo el tiempo con estos temas, y bueno, en la medida que esto sea cada vez más hablado, más visibilizado, más denunciado, también entendemos que esa es otra forma en que las cosas cambien, no solamente de la mano de una ley, no solamente de la mano de los profesionales. Algo también que quería sumar a esto y que en su proceso de pensarlo, tiene que ver también este cambio con, ¿cómo sería? Como traer de vuelta a nuestro propio ser la potestad sobre nuestra salud, que históricamente se la hemos entregado a la medicina, y entonces es el médico, las médicas, y todo el sistema en realidad sanitario, el que sabe más sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y sobre nuestros sentires, de repente. Entonces, bueno, un poco también la lucha por la desmanicomialización es romper con eso. Y decir, bueno, la comunidad, y en términos generales, no pensándolo como la comunidad, lo ideal, sino, bueno, las propias personas de determinado territorio, determinado grupo, puede resolver sus situaciones cotidianas, sean problemas o no, pero es un poco eso también, el empoderamiento de resolver conjuntamente, y eso también se va proyectando a nivel singular. Claro, un poco de eso venimos hablando en las columnas con Lu, ¿no? De desacralizar un poco esto de la salud mental, o de, si no, acercarla o empezar a pensar que no significa nada malo poder empezar a trabajar problemas no solo en terapia, sino también laburarlo colectivamente, empezar a nombrar, a decir. El otro día hablamos de lo que era la teoría queer y de todo esto de recuperar, de nombrar, de ir formándonos y haciéndonos en el andar. Sí, bueno, yo también pensaba mientras las escuchaba que los profesionales de la psicología también son cómplices actualmente. Digo, no es solo la psiquiatría como de la rama de la medicina, sino la psicología también, cómplice de esta lógica manicomial violenta, ¿no? Que degrada la vida de las personas. Y entonces, bueno, hacer un llamado ahí también a los colegas a replantearse un poco, un par de cositas, salir del consultorio, estudiar, y que, bueno, tambalear un poco las estructuras, ¿no? Sí. Bueno, por ahí podemos entonces avanzar un poco con la perspectiva de género. ¿Cuál es esa diferencia que marcaba en un momento al principio Lu, cuando decía no es lo mismo los locos y las locas? ¿Qué es lo que pueden ver ustedes en Melchor Romero? ¿O cuáles son todas estas preguntas que les fueron surgiendo que nos comentaba la Colo? Bueno, yo para salvarlas que se miren, lo que me parecía interesante, lo que me parece interesante de Movida es el cruce, la intersección. Creo que el feminismo como movimiento social, teórico y político tiene la capacidad para ser tomado y apropiado como herramienta de análisis de todas las estructuras sociales, todos los ámbitos y todas las instituciones. El manicomio como una institución más de este sistema capitalista y patriarcal. Entonces, a mí lo que me parece interesante es, no hay muchas cosas desarrolladas sobre esto, y ya la pregunta es algo. Es una producción en sí misma. Y entonces poder empezar a hacer el cruce entre el feminismo y la desmanicomialización es un desafío que me parece súper interesante, potente, ¿no? Como es una fuerza que pulsa un montón, y que quizás no está muy difundida. Entonces, por eso me parecía que estaba bueno abrir para que más personas puedan empezar a pensar estas líneas de contacto. Sí, bueno, una de las cosas que me parece que hicieron surgir estas preguntas tuvo que ver, como le decía hace un ratito, ver adentro del hospital cómo se vivían, digamos, lamentablemente, ¿no? Como las distintas vulneraciones y de forma específica las mujeres,
como pasa en la sociedad en general, pero bueno, en el manicomio eso adquiere una potencia un poco bastante más perversa aún, y que tiene que ver con una cuestión digamos, objetivización, ¿verdad? Del cuerpo, absolutamente, de la sexualidad completamente, como, no sé cómo decirlo, pero hasta negada y como manipulada también, de alguna manera. Una infantilización absoluta de todos, pero de las mujeres sobre todo. El tema de la sobremedicación también, y una de las cosas que nosotras también pensábamos ahí es un poco la idea esta de la patologización de determinadas características de las mujeres, que ahí recuperando a una autora lo que decíamos es que bueno, que algunas características son un poco de las que se nos piden a modo de mandato, digamos, si se quiere, que tengamos. Y esta autora es muy interesante porque lo que dice que esas mismas características, cuando aparecen de forma como exagerada, cuando aparecemos las mujeres como exagerando esas características, dice ella, se convierte en patología, digamos, ¿no? Como lo mismo que se nos pide, se nos convierte en la forma de etiquetarnos y en el peor de los casos de encerrarnos además por eso, porque la verdad es que también la mayoría de las personas que están encerradas, esto de forma general, están encerradas por ser pobres, por no tener dónde vivir y demás. En el caso de las mujeres, obviamente que, como pasa también afuera, esas vulneraciones también están como extremadas, si se quiere, ¿no? Porque hay como, digamos, todo lo que implica el soporte familiar y demás, que eso desaparece. En el caso de las mujeres, como que tiene también todo un lugar. Incluso a veces, a lo que charlamos mucho es como adentro hay una cuestión también de que las mujeres, digamos, quedan como bastante también ligadas a esta cuestión de la familia que no está, de los hijos que no están, como le pasaría a cualquiera, ¿no? Pero vemos como hay en los hombres una actitud, dentro de lo terrible y lo difícil que es la vida ahí adentro, de otro tipo, que es como otra a la hay acción. otras preocupaciones, hay otras preocupaciones por ahí antes que estas. Sí, parecía como si fuera un... Me Es un arriesgo a plus. decir estas cosas, capaz que suenan barbaridades, pero bueno, como si fuera una especie de mayor empoderamiento también, ¿no? Como si se quiere, lo digo como con cierto, no sé, temor, Pero- porque es, digamos, pareciera como que si hubiera libertades para hacer cosas y posibilidades para hacer cosas que la verdad es que no las hay adentro. Pero bueno, hemos visto también muchas veces como las mujeres quedan aún más sumisas, quedan aún más dependientes de los otros para hacer cualquier cosa. Sí, concretamente hoy cuando estabas enumerando la serie, ¿no?, de restricciones que tienen las mujeres que están encerradas, digamos, hay algo muy concreto, y nombrando esto de las salidas, es que los hombres pueden andar en los campos del hospital, digamos, por fuera de las salas, libremente, no así las mujeres, digamos, o la mayoría de las salas de hombres son como de libre entrada y salida, y no así las mujeres. Las mujeres, si salen, tienen que decir, y son, nada, la minoría en una sala, ¿no? Tienen que decir a dónde van y vuelven, ni hablar, digamos, de los casos, por lo menos de algunas mujeres que he conocido, de que si tenían novio, directamente no podían salir. Claro. O sea, en esos términos. O si alguien que no estaba internado también estaban interesados en ella, no, había que desconfiar, no sale. Digamos, eso es algo muy concreto que dificulta muchísimo, poder pensar una vez que entraste en el sistema psiquiátrico, pensarse afuera. Bueno, ahí Lu traía algo que me parece interesante, que es esto, ¿no?, del feminismo como una teoría o de la incorporación de cierta corriente, que ahí a mí me parece estas patologías, muchas veces también esas mujeres han sido víctimas de violencia, han sido víctimas de abuso, de acoso, como la mayoría de nosotras, y que en realidad a veces lo que nos enferma o lo que nos empieza a enfermar es el patriarcado. O sea, como esto, ¿no?, de medicar ciertas patologías que quizás no tienen que ver con cuestiones médicas o físicas, sino más bien con cuestiones culturales que enferman, lastiman los cuerpos y las identidades. No sé, la otra vez escuchaba un caso de una mujer que denunciaba y la encerraban por loca. O sea, la denuncia o el exceso de esa denuncia también termina siendo un lugar en el que nos dejan para meternos adentro. Y también esto de la reclusión, está bueno esto que decís, de la utilización del espacio público, como el hombre sigue teniendo ahí el privilegio de gozar de ese espacio público, y la mujer sigue relegada, y más aún si tiene pareja, como es decir, como que lo que enferma en realidad es el patriarcado y este sistema. Sí, Sí. justo
una cosita. Ahora que lo decís, otra parte del fanzine que hicimos, que nos gustó mucho hacer también, fue que le hicimos la pregunta que nos enloquece a las mujeres, a un montón de mujeres, amigas, compañeras, conocidas, y que está bueno porque creo que un poco el título de la mayoría de las respuestas era esto que vos estabas diciendo recién. Desmembrado en cada una según cómo lo vivía, qué sé yo, en relación a mandato, en relación a estereotipo, en relación a qué sé yo, a no poder ser lo que se quiere ser, en relación, qué sé yo, un montón de cosas, sí. Pero creo que un poco era eso, y bueno, era un poco nuestra intención también decir eso, ¿no? Que todas esas cosas que reconocemos y la que más hablamos, cada vez más hablamos más por suerte, también afectan directamente a nuestra salud mental, y también seguramente van a condicionar nuestro enloquecer, se podría decir, y nada. Sí, que también este punto es algo que, o por lo menos en lo personal, y creo que acá mi amiga La Colo coincide o no, contradecirme de última acá, pero también la realización de este fanzine, no sé, por lo menos en mí fue motorizado pensándome a mí como mujer, y no tanto como, bueno, voy a trabajar con, no sé, con las mujeres internadas, sino, bueno, ¿qué pasa con mi salud mental? Y también pensando en eso, la cantidad de veces, por no decir infinidad, de que me he visto expuesta a ser considerada esto o histérica o lo que sea antes de, no sé, de otra cosa, ¿no? Digamos, concretamente en el sistema de salud y también en los vínculos, es muy fuerte, y eso es un punto, digamos, que tenemos en común eso, todas las mujeres, estemos encerradas o no. A mí me parece que, bueno, que está buenísimo esto. Me gustaría que antes de que vayamos, que sí, sé que tenemos que ir terminando, que por ahí puedan decir cortito algún contacto, ¿no? Para que la gente que pueda seguir el trabajo que hacen, si sí, es que hay, algo virtual, y que comenten brevemente lo del evento de este sábado. Bárbaro. Bueno, si quieren estar en contacto con la desmanicomilización, los invitamos a contactarse con el Movimiento por la Desmanicomilización en Romero. También, esa es la página. Esa es la página en Facebook, sí. Y también los compañeros y compañeras de Desheredados de la Razón continúan haciendo talleres en el hospital, así que también están en Facebook. Bien. ¿Y este sábado? Y este sábado va a haber la presentación del libro Mujer Basura, de Performance y Feminismos, que está escrito por Paula Nanim Telis. El libro lo escribió a fines del año pasado y lo presentó en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, también hace un entrecruzamiento, digamos, entre lo que es la performance, el artivismo y la militancia. Y bueno, y el feminismo. Tiene una parte también autobiográfica y en eso también me sentí como identificada. Y ella habla de todo, ¿no? Cómo al querer ser artista, digamos, se le empezó a condicionar el camino. ¿El sábado dónde? El sábado va a ser la presentación del libro a las 7 de la tarde en Casa Enredadera, que queda en calle 10, entre 63 y 64. Bueno, muchísimas gracias, chicas, nos tenemos que ir ya volando. Gracias, Lu, por una nueva columna. Sí, gracias a ustedes, nos veremos el mes que viene.